varios de vosotros y hicimos la semana pasada un primer seminario online un poco con conclusiones generales del proyecto y hoy empezamos este segundo seminario online más centrándonos en la primera ronda y en una discusión un poco más teórica y yo creo que, vamos, o lo que yo tenía preparado para hablar, pues tiene que ver también con algunos debates que apenas se plantearon en la anterior sesión y que hoy replantearé un poco más desde lo que dicen la gente que estudia este tipo de cosas. Y en el siguiente seminario, la semana que viene, pues nuestra compañera Gabriela Vázquez, de entre tantos, se centrará en el trabajo hecho en este último año, más con discusión con agricultores respecto a los vídeos que vamos a ver hoy, que es como una segunda ronda, y también con, pues, trabajando sobre los vídeos participativos que se han estado haciendo este año. La sesión de hoy, pues la hemos llamado Hacia una política del reconocimiento, que es el título también de de un artículo que hemos publicado en inglés sobre esto, pero y esto también lo vamos a publicar ahora traducido al castellano. Lo estamos preparando ya y es un poco centrado en narrativas para la transición ecosocial en el marco de la crisis del medio rural, sostenida en el sentido de que pues es más estable que crisis prácticamente, ¿no? Bueno, estos son cosas que ya estuvimos viendo en las anteriores sesiones. Eh, Efectivamente, aquí hoy he sacado un par de fotos que yo creo que ejemplifican un poquito lo que decimos. Esta además porque me parece como un poco, es bastante artificial, ¿no? Como de, pero es como, para mí, esto ejemplificaría como un poco la mitología más de una agroecología más urbana, huertos comunitarios, de gente dudés y poner gente trabajando con azadas, etcétera. Esto era algo que salía en la sesión presencial que dijimos, ¿no? Que en los vídeos no salían gente picando tierra, picando, ¿no? Y tal, y es como, pues bueno, yo creo que realmente esta sí que puede resumir bien una imaginería más relacionada con otro polo, quizá, ¿no? El polo de la agricultura más intensiva, más moderna, más tecnologizada, en el que desde luego no hay personas sucias, sino jóvenes que han ido a la universidad y que manejan drones y aplicaciones online y cosas así en grandes extensiones de monocultivo que funcionan prácticamente solas sin personas, ¿no? De alguna forma, un poco la sesión de hoy o el proyecto Píldora Verde, como planteábamos, está planteado como entre estos dos polos de de imágenes, de construcciones, de espacios simbólicos y viendo si se puede hacer algo un poco entre medias que abra campo a las transiciones agroecológicas en el mundo material, ¿no? Y un poco desde narrativas que son bastante opuestas y que de alguna forma, bueno, definen ese campo en el que la gente que hace agricultura hoy pues toma decisiones, ¿no? Y decisiones que tienen impacto sobre material, ¿no? Y que en general yo creo que está llevando a una polarización creciente, mmm, no tanto yo creo en las formas de manejo, sino sobre todo en los discursos que hay sobre lo agrario y sobre la viabilidad agraria, que están cada vez más politizados. Y sobre eso sí que voy a intentar profundizar hoy e intentaré que sea este el debate que sale, ¿no? Eh, Me da un poco de cosa porque estamos muy poca gente, sobre todo Álvaro y Iria habéis estado ya en varias sesiones, yo estoy por supuesto encantadísimo de que queráis estar, pero me da un poco de corte que os aburráis, así que no sé, la verdad que os voy a pedir por favor que, no sé, que lo hagáis vuestro, ¿vale? Las que estáis aquí, que me interrumpáis, que comentéis lo que sea en cada momento, porque ya que estamos la gente que estamos, pues lo podemos hacer más diálogo que no. Yo sé que de todas formas lo que he preparado no lo va a facilitar, porque he preparado una cosa bastante teórica, por lo menos al primer momento, ¿no? Pero bueno, pues de ahí, desde luego, encantadísimo si alguien lo quiere bajar a vuestra experiencia cotidiana. También Paola y Nacho, yo sé que tenéis mucha relación con el sector agrario y con el movimiento agroecológico, entonces encantado bueno, que lo hagáis vuestro y que lo llevéis por donde queráis, por favor. Eh, Bueno, ya digo, empezando esta introducción teórica que de alguna forma nos ha servido de marco para pensar
y analizar las respuestas que tuvimos a los 3 primeros vídeos. Hoy os he pedido, esto lo voy a pasar primero, os he pedido ver estos 3 vídeos, que son los de la primera ronda que hicimos en 2020, si no me equivoco, Javi, o 2000, en 2020 los difundimos, o en 2019, y hoy vamos a hablar de estos 3 vídeos, ¿no? Y de alguna forma estos vídeos se construyeron y sobre todo las respuestas a estos vídeos se analizaron desde el marco teórico que os voy a presentar ahora, ¿no? Por ejemplo, empezamos que desde la soberanía alimentaria, desde la agroecología, muy a menudo se plantea el sujeto de las transiciones en el sistema alimentario como un sujeto homogéneo. En algunos relatos se plantea como el campesinado, ¿no? En algunos casos se habla incluso de campesinado agroecológico. Estoy hablando también de conceptos de, por ejemplo, de vía campesina, ¿no? Sin embargo, claro, hay muchos teóricos que plantean que, bueno, para nada hay un sujeto homogéneo dentro del sector agrario, ni dentro de un país, ni a nivel internacional, que el campesinado es un concepto muy discutido, desde luego, desde una perspectiva analítica, es decir, hay muchos autores que dicen que el campesinado no existe y que los mecanismos de diferenciación de clase dentro del campesinado empezaron ya hace muchos siglos y por lo menos desde el siglo XIX con la colonización, con distintas formas en las que se fue, como dice Bernstein, mercantilizando la subsistencia, en la que bueno, los campesinos tenían que empezar a conseguir dinero, o el campesinado, las poblaciones locales de origen tenían que empezar a conseguir dinero para pagar una herramienta, para comprar una herramienta que ellos no podían producir, ¿no? Porque eran herramientas mejoradas, pero a partir de ahí ha habido mucha complejización que como sabéis, bueno, se ha sido descrita de muy distintas formas, por ejemplo, en relación con las teorías de los regímenes alimentarios, ¿no? Y que nos situaría hoy, sobre todo a partir de la firma en 1994 del Acuerdo de Agricultura de la OMC, nos situaría en lo que llaman el régimen alimentario corporativo, en el que ya no es que los gobiernos hagan políticas para las empresas, sino que son las empresas transnacionales o el entramado de la gobernanza alimentaria global el que define las políticas públicas sancionadas de los estados-nación, pero sancionadas o reproducidas y controladas por mecanismos multilaterales como puede ser la propia Organización Mundial del Comercio. En este marco, el sector agrario pues aparece cada vez más como algo como un sujeto social débil, sobre todo en el norte global, pero también en muchos territorios del sur global, entiendo, muy fragmentado, es decir, hay muchos tipos de inserción de los agricultores o campesinos, las agricultoras o campesinos. Hay muchas formas de inserción en los mercados, ya sea por lo que necesitan comprar para producir o por lo que necesitan vender para comprar lo que consumen, ¿no? Y desde esta forma hay muchas formas, hay una gran segmentación de perfiles del sector agrario y de cómo participan en los flujos globales del capitalismo. De esta forma también yo creo que es promotor el propio sector agrario y a la vez la principal excusa para esas políticas que continúan y reproducen la intensificación, ya que desde luego las necesitan. Y es un entramado no solo de intensificación en el incremento de insumos, petróleo, maquinaria, etcétera, sino también en la necesidad de mantener las subvenciones que hoy hacen viable la actividad agraria, sobre todo la agricultura familiar, en un territorio como Europa. En este sentido, alguna gente está pensando también en las relaciones entre movimientos sociales alimentarios, como dicen en inglés, el movimiento agroecológico que podríamos decir aquí, o de soberanía alimentaria, que son sobre todo urbanos y plantean que hay un conflicto importante porque precisamente en esta narrativa de esta foto en la que vemos a personas felices cultivando con mucho tiempo, con tranquilidad, desde el disfrute, esos productos en fincas diversificadas, en días soleados, realmente el sector agrario en general está muy endeudado, con bastante sufrimiento, sobre todo de pequeña escala, ¿no? Y con situaciones muy difíciles y de alguna forma se plantea como que hay un conflicto importante en torno a lo que significa el ser agricultor, ¿no? Que se ejemplificó ya hace pues no sé si son 30 años ya, desde que se presenta la Agenda 2000 de la Comisión Europea, en la que Delors habla de los agricultores como jardineros de Europa, ¿no? Y que van a mantener el medio rural y se plantea el paradigma postproductivista de la multifuncionalidad de la actividad agraria. Entonces ahí hay
hay conflicto en los significados y las funciones que se atribuye a la agricultura. Y ahí hay una separación importante entre los movimientos alimentarios urbanos y cómo se ve a sí mismo el sector agrario, que se siente que no encaja en los objetivos y deseos de estos movimientos alimentarios urbanos. Dentro de esta insatisfacción, que no es solo por no sentirse comprendido, sino sobre todo por endeudamiento, por caída de renta, por riesgo, por no sentirse partícipe de las políticas que hace el sector agrario, etcétera, estamos en un, eh, en un proceso en el que la insatisfacción del sector agrario está siendo capitalizada por movimientos populistas de derechas. No quiero decir que el sector agrario se esté convirtiendo en extrema derecha, sino que la representación pública del sector agrario en los debates públicos, en algunos espacios públicos, está siendo capitalizada por la extrema derecha. Por ejemplo, Natalia Mamonova, una investigadora ucraniana, hablábamos el otro día, pone el ejemplo de movilizaciones de Alternativa por Alemania en Alemania, ¿no? El partido neonazi, donde con muchos miles de personas, pero dicen, no todo el mundo son neonazis allá, ¿no? Pero de alguna forma van a esta manifestación porque, aunque ellos no estén de acuerdo con los lemas contra los extranjeros en Alemania, sí que se sienten que esta gente les representa al oponerse, por ejemplo, a políticas ambientales dictadas desde la ciudad, ¿no? De alguna forma, en algún sitio yo he llamado esto como que de alguna forma se está produciendo una visión de la sostenibilidad como un problema urbano y como un problema ajeno al sector agrario y al ecologismo también como enemigo, ¿no? Pero es algo que se produce de forma muy activa. Y si bien, como decía Álvaro la semana pasada, la agroecología no tiene necesariamente ideología, o digamos la transición, la agricultura sostenible, la agricultura ecológica, no se relaciona con un posicionamiento político, con un partido político, sí que está siendo, o sea, la oposición a las políticas ambientales y sociales en el medio rural está siendo bandera para movimientos populistas de extrema derecha, ¿no? Y en este sentido, la polarización entre discursos políticos define un espacio simbólico en el que prácticas agrarias, pero también laborales, sostenibles, digamos, en lo social o en lo ecológico, son cuestionadas y de hecho son las que definen la línea que separa el nosotros y el ellos. Es decir, a un lado está el sector agrario y la población rural y en el otro lado está la ciudad, está Europa, están los extranjeros, están las feministas. Para alguna gente que lo está estudiando, Jun Borras es director de bueno, el Journal of Peace and Studies, es una revista muy potente donde escribe mucha gente muy vinculada a Vía Campesina, por ejemplo. Lleva desde 2018 haciendo un simposium, como una línea de artículos científicos sobre populismo de extrema derecha en el medio rural. Jun Borras, que es el director de esta revista, califica el populismo de derechas como un populismo regresivo, conservador o reaccionario que fundamentalmente promueve o defiende el capitalismo en nombre del pueblo, entre comillas. Luego hablaremos del pueblo y de qué es eso. En su manifestación actual también es xenófobo, nacionalista, racista y o misógino. A la vez se plantea de dónde surge esta necesidad de capas amplias del sector agrario de las poblaciones rurales, que no es lo mismo, pero que en muchos casos se plantea como lo mismo. Se busca por qué están abrazando este tipo de planteamientos autoritarios, populistas, ¿no? Entonces se plantea la pobreza rural, como sabéis, en Europa, y además es de mujeres la pobreza, ¿no? Pero hay más pobreza rural que en las ciudades, la crisis social, económica y cultural en las zonas rurales, la desposesión de los pequeños agricultores, todo esto se identifica como causas de esta expansión de movimientos políticos regresivos, ¿no? ¿Cómo se construye esta unicidad? Pues precisamente disolviendo las diferencias internas que comentaba antes de Bernstein, ¿no? Esas diferencias que hay dentro de los distintos tipos de perfiles en el sector agrario, construyendo un otro enfrente, que para algunos autores es un otro vertical, es decir, alguien que tiene mucho más poder, por ejemplo, la Unión Europea, y para otros es un otro horizontal, alguien que tiene más o menos el mismo poder que yo, serían los extranjeros, por ejemplo, la fuerza de trabajo extranjera en el sector agrario, pero por medio de construir un otro que es el culpable de los problemas de la actividad agraria, se elude la atribución de cualquier responsabilidad
a los propios agricultores o a los actores del régimen alimentario corporativo, como puede ser la gran distribución, la gran agroindustria, que sería probablemente quien está dictando las políticas agrarias en Europa y a nivel global, ¿no? Y probablemente quien más se beneficia precisamente de la industria agroquímica, etcétera, quien más se beneficia un poco de las distintas rondas de intensificación, ¿no? Y de promover la intensificación. En ese sentido, como decía, pues por ejemplo, una autora española, he puesto mal aquí el nombre, es Valero, Diana Valero, los movimientos populistas de extrema derecha capitalizan lo que Iria comentaba el otro día, ¿no? Esa condición de víctima de la población rural frente a los ciudadanos urbanos, los movimientos ecologistas y los gobiernos nacionales que son construidos como los villanos que atacan y que quieren destruir el sector agrario. Si os fijáis, voy a poner una colección de fotos de movilizaciones de los últimos años del sector agrario, donde podéis ver algunos de los lemas que se utilizan y que yo creo que representan muy bien esto que estamos planteando, ¿no? También, bueno, esa visión única del medio rural que es atacado desde la ciudad y desde gente que no valora, bueno, ahora vamos a ver más, ¿no? ¿Quién te dará de comer mañana, etcétera? Cuando, bueno, sabemos también que efectivamente quien nos da de comer es el sistema alimentario global, igual que de aquí se exporta la mayor parte de la producción, pues hay otra que viene y bueno, pero sin embargo se construye esta visión que está enfocada hacia la ciudad. Luego esto es algo que podemos ver, ¿no? Pero este lema, desde luego, está enfocado hacia la ciudad. Eh, Hay gente que en este marco, en el que desde luego ese descontento en el sistema relacionado con la globalización del sistema agroalimentario, muy relacionado con la globalización capitalista y con las políticas neoliberales de ajuste estructural, digamos, la venta del sector de la agricultura europea desde el Tratado de Libre Comercio, bueno, desde mucho antes, ¿no? Pero sobre todo a partir del Tratado sobre Agricultura de la OMC en el 94, ¿no? Cómo se cambia la agricultura por otros mercados más beneficiosos en países sobre todo del sur global. Eh, con todos estos cambios, de alguna forma hay gente que plantea que el concepto de soberanía alimentaria se está quedando obsoleto, ¿no? Un concepto que surge ya hace pues, casi 40 años, 30, bueno, sí, 35 años, se plantea que el sistema agroalimentario ha cambiado muy rápido en estos años y necesita ser traducido a distintos contextos y perfiles, que debe ser arraigada en el mundo y símbolos percibidos por los agricultores. Y en este sentido se plantea cómo puede haber una reflexión común y un intento de construir relaciones a través de acciones específicas construidas sobre estos elementos que sí pertenecen al mundo del sector agrario en cada territorio y que es distinto en cada territorio. También plantean algunos sectores la necesidad de construir discursos más allá de lo que llaman enfoques capitalocéntricos, centrados en categorías de la economía mercantil, como puede ser trabajo y salarios, para construir procesos o discursos comunicativos, pero especialmente espacios simbólicos que reagrupen distintos actores sociales que están siendo expulsados de la globalización en torno a el territorio, a aspectos sociales y culturales, ¿no? De alguna forma, desde agroecología hay alguna gente, algunos autores que están planteando el populismo o enfoques populistas de la filosofía política como un elemento que permite trabajar, ¿no? De alguna forma, la debilidad a nivel individual y colectivo del sector agrario como sujeto político en el norte global, pero también cada vez más en el sur global, se plantea como un obstáculo para impulsar transiciones, ya que la baja autoestima dificulta la innovación. Visto desde otro lado, si no hay autoestima, no hay innovación y la transición agroecológica hoy la entendemos como innovación, ¿no? También se plantea la necesidad de reconstruir sujetos colectivos a través de enfoques participativos y de reflexión en el que la gente se piensa a sí mismo más allá de ese dominio cultural que tiene hoy la intensificación en los espacios culturales, pues en las cooperativas, en los bares de pueblo, etcétera, ¿no? Pues por ejemplo se ve bastante, si habéis podido verlo, lo comentan en el tercer vídeo que estamos viendo hoy el de conversaciones, ¿no? Pues hay un agricultor que habla del bar
hablar de su pueblo y de cómo comentan ahí las cosas y tal, ¿no? El reconocimiento, que para nosotros es una palabra clave a la hora de analizar estos vídeos, se relaciona con los elementos de justicia transicional y se relaciona con la autoestima como condición previa de la autorrealización y por lo tanto ese reconocimiento sería clave para esa innovación, ¿no? Viniendo también desde, sobre todo, estudios feministas, vinculado a la redistribución y a la restauración de los daños sociales que se han infligido, pero también un reparto de la riqueza, de alguna forma, ya sea económica o de otro tipo, que estaría generando la injusticia y las situaciones de inequidad que, por ejemplo, hoy se viven en el sector agrario, ¿no? Con un reparto muy, muy desigual de márgenes, aparte de todos los procesos sociales y culturales de los que estábamos hablando, y que generan esa debilidad autopercibida y esa sensación como de inferioridad que nosotros y muchos autores están percibiendo en el sector agrario, al menos europeo, ¿no? Y por lo tanto esta necesidad de reconocimiento de lo que de esta situación que ocupan dentro de la cadena alimentaria y de la propia sociedad europea. Desde la perspectiva que vamos a plantear, el populismo no es una estrategia, no es una ideología política, sino es un enfoque de análisis desde la filosofía política, y así lo plantean Laclau y Muffe, en el que nos permite comprender procesos complejos de construcción de sujetos sociopolíticos masivos. El pueblo, entre comillas, del que hablábamos antes, el pueblo que no existe o que no existe ni España ni los españoles. O sea, somos un conjunto, ni siquiera existen los hombres o las mujeres, es un conjunto de elementos y de perfiles cruzados que se construyen como significante en términos, por ejemplo, de la CLAU, en base a. Bueno, no voy a entrar hoy en toda en la descripción, ¿no? De los movimientos populistas o del enfoque populista que plantean ellos, ¿no? Pero a la vez a través de de cadenas de equivalencia que plantean ellos que construyen significantes vacíos, como puede ser el campesinado, porque es una categoría efectivamente absolutamente heterogénea, que no tiene valor analítico, sino valor político, porque moviliza, ¿no? Se construyen significantes que movilizan sin necesidad de que sean una realidad homogénea, sólida, ¿no? Cristalizada. De alguna forma, a partir de el populismo, esta forma de construir sujetos colectivos, sujetos sociopolíticos masivos, no es una ideología en sí, sino una estrategia política presente en todos los movimientos y especialmente en los que han sido exitosos, de derecha y de izquierdas, y de todo tipo, ¿no? Los que se han llamado populistas y los que no lo son, los que tenemos hoy y los que hemos tenido en el pasado, todos, incluso el PSOE, o sea, podemos buscar populismos nacionalistas que construyen esa identidad nacional como algo construido, podemos ver el progresismo como algo construido, podemos ver el español como construido, sujeto de derechos, en fin, todo esto son cosas construidas como estrategias políticas, con una parte muy importante en lo comunicacional, en lo comunicativo, que permiten construir sujetos colectivos que se convierten, por ejemplo, en diputados, ¿no? En un parlamento. Desde la agroecología, como planteaba, se ha planteado la necesidad de reconstruir sujetos colectivos en base a populismos agroecológicos. Y, por ejemplo, a una autora que me gusta mucho, una norteamericana, que trabaja sobre todo con comunidades afrodescendientes y descendientes de nativos americanos en Indianápolis, hablan de ecologías de la reparación y de determinadas formas de populismo como forma de reparar los vínculos entre las comunidades locales, la tierra, el trabajo y la comida, y cómo habla de la posibilidad de reconstruir narrativas que rearticulen todo esto, ¿no? Desde el orgullo y desde un vínculo con la naturaleza, etcétera. Desde estas ideas nosotros intentamos, y ya voy entrando en los vídeos, ¿vale? Hemos hecho un análisis de qué dicen los científicos sociales acerca del populismo y nos planteábamos si es posible utilizar algunas ideas movilizadas hoy por movimientos populistas de extrema derecha, sobre todo en Europa, si es posible, si tendrían encaje, si permitirían
servirían de espacio simbólico para una transición agroecológica. Creemos que hay unas cuantas y aquí os lo planteamos. No sé si se ve esto que estoy diciendo, ¿no? Estamos hablando de calidad superior de los alimentos locales, que se puede utilizar para eliminar importaciones, pero también para fortalecer lo local, los valores del trabajo, el esfuerzo, el saber hacer, el valor de la profesión agraria, el territorio, el paisaje tradicional como elementos de identidad, la cultura tradicional, también la subordinación percibida de lo rural a lo urbano, que es algo más complejo y contradictorio, y que lo vais a ver en los vídeos que os vamos a plantear para la próxima sesión, ¿no? Donde se habla precisamente, en uno de ellos se habla de la subordinación de lo rural a lo urbano. Esos son vídeos participativos que ha hecho gente de pueblos. También de la subordinación del campesinado a los mercados globales, del abandono y la despoblación de las zonas rurales, que también va a salir en uno de los vídeos que os propondremos, o el retraso en el desarrollo de las zonas rurales, los nacionalismos progresistas, es decir, no xenófobos, no autoritarios, podrían servir también o no. El cuidado del suelo y la alimentación, o por ejemplo, las comunidades locales como portadoras de una agencia moral superior. Frente a esto, pues los rasgos más autoritarios, regresivos de los que hemos estado hablando antes, ¿no? En base a esto, construimos estos 3 vídeos. No voy a hablar mucho más porque no sé si habéis tenido tiempo de leerlo, de verlos, ¿sí? A quienes os veo en la pantalla, los habéis visto. Sí, Sí, Vale, perfecto. perfecto. Entonces, de alguna forma, mira, esto se me ha olvidado traducirlo, perdonad, porque esto lo teníamos hecho para el inglés. De alguna forma, intentábamos 3 tipos de lenguajes distintos, ¿no? El elogio, que sería el primero, es un lenguaje populista integrador, no de confrontación, ¿no? Intenta reconstruir un nosotros rural vinculado también con el consumo, con la sostenibilidad, y frente el otro es el sistema agroalimentario global, esas imágenes de la bolsa de Chicago, esa avioneta echando los insecticidas, etcétera. Esos son el otro. Y el nosotros son los que hay acá, ¿no? Es un lenguaje publicitario. Los elementos discursivos que hemos intentado movilizar ahí es abandono, endeudamiento de los agricultores, el orgullo por el trabajo el otro es ese control de las corporaciones, de los inputs, de los precios, y frente a ello la comunidad y la ruralidad, ¿no? Utilizábamos algunos tractores, o sea, símbolos en concreto, los tractores, ciudades abandonadas y medio, o sea, pueblos en ruinas, pero también paisajes agrarios de monocultivo, etcétera, ¿no? El segundo, la matriz, pues es un lenguaje populista confrontativo, es decir, el agricultor solo no es tan colectivo, sino que es más individual, es el agricultor solo contra el agronegocio, es un lenguaje casi de parodia, pero bueno, de film, de thriller, ¿no? Psicológico, el de Matrix, donde se habla, los símbolos son muchos menos, endeudamiento, dependencia y agronegocio, y se habla en primera persona, en algo más conspiranoico, y tractores, ¿no? Es oscuro. Javi, si quieres, por favor, complementarme, que aquí también a esto le dedicamos bastantes horas en su momento. Y el tercero, intentábamos recrear, y esto lo comentábamos en Madrid, un lenguaje de campesino a campesino, era sencillo, con un estilo documental, agricultores ecológicos, exitosos, hablando en primera persona de me va bien, y lo hago así, de alguna forma. Los elementos discursivos son dignidad, campesinado, trabajo, el conocimiento campesino de los agricultores, autonomía, precios dignos, alianza rural-urbana, etcétera, ¿no? Y hay también agricultores, hay menos tractores, pero también hay ganado, etcétera, ¿no? Eh, Os ponemos qué impacto tuvieron cada uno. Por ejemplo, en YouTube y en los distintos medios por los que se movieron por redes sociales. Aquí no pagamos publicidad, por ejemplo, y sin duda quien tuvo más impacto fue Elogio, que era el lenguaje populista integrador, lo cual de alguna forma corroboraría la hipótesis que teníamos nosotros, ¿no? Que era necesario esto para construir ese espacio simbólico integrador donde la gente se sintiese, donde fuese posible esa comunicación entre sector agrario convencional de agricultura familiar y visiones ecologistas, ¿no? Sin embargo, pues por ejemplo, en Facebook sí que hubo mayor impacto de conversaciones, ¿no? Quizá porque
Por ejemplo, aquí lo que sí que pedimos en esta tanda fue apoyo a través de Ecologistas en Acción, que pedimos apoyo a las redes estatales de lucha contra las macrogranjas y de España vaciada, para que nos ayudasen a mover los vídeos y los hiciesen llevar al público objetivo, que eran, como dije la otra vez, para esta tanda eran muy concreto, eran agricultores familiares a título principal, hombres cerealistas de secano del centro, de Castilla y León, si es posible, ¿no? Intentamos que nos ayudasen a hacer llegar a esta gente. Entonces puede ser que en estas redes lo que se movía era Facebook y por esto también se ve aquí, pero un poco para nosotros lo más representativo es casi YouTube, donde hay es claro el número de visiones, ¿no? Por encima de 30 segundos. A la vez, estos vídeos se difundieron con una encuesta online que iba vinculada, pedíamos datos de sociodemográficos para saber quién respondía y qué decían. Y al final se les hacía una pregunta muy sencillita que era ¿para qué crees que sirven estos vídeos? ¿No? Recibimos en total entre los tres vídeos 540 respuestas. Y hay diferencias significativas que luego comentaremos, ¿no? Por ejemplo, conversaciones se vio más o sea, en general, elogio y conversaciones lo vieron más, o sea, eran más, ¿no? Primero, cosas como me ha emocionado, me acerca emocionalmente me ha gustado, o sea, las cosas son así como las decís. Pero también hubo gente bastante conflictiva, que es a partir de aquí. No busca la comprensión, sino la compasión de la sociedad. Confunde vivir en el campo con ser agricultor. Transmite una nostalgia de perdedores, dijo una persona, así como idealizar el problema del campo, carece de rigor científico y contiene medias verdades. Sabemos los perfiles de algunas de las personas que dijeron estas cosas. Algunos eran neorurales, algunos eran gente activista de movimientos agroecológicos urbanos. Y en el último caso, por ejemplo, se repite como no hay trabajo más duro y esa es una frase muy negativa y para mí no es real. Que no sea rentable no quiere decir que sea muy duro. Esto en concreto, y fueron varias personas, eran mujeres residentes en el medio rural, no agricultoras, pero sí residentes en el medio rural, ¿no? Entonces había como una mayoría de grupos muy partidarios, o sea, de perfiles muy partidarios de este vídeo y alguna otra gente que no le gustó y que lo criticó bastante, ¿no? Un poco desde, pues de cosas que salieron el otro día, por ejemplo, que comentaba Iria también, que no le gustaban. Eh, la matriz realmente tuvo muy poco recorrido, no se movió nada y realmente fue valorada más desde gente urbana. Y me parece importante el cambio de comentarios de elogio hacia conversaciones. Didáctico, informativo, explica conceptos, difunde diferencias y sobre todo el último, abre los ojos a la sociedad, desmitifica lo ecológico como impracticable. Hubo varias gente que planteaba como abrir los ojos y aquí me parece que se puede ver ese, ese posicionamiento un tanto paternalista, un tanto de superioridad moral de la izquierda y del ecologismo urbano que ya estuvimos hablando, por ejemplo, en el seminario en Madrid y que se plantea también en buena parte de la literatura científica, ¿no? Como que aleja también del sector agrario, ese abrir los ojos, ¿no? Es explicar a los agricultores, ¿no? Y que se planteaba sobre todo desde agricultores ecológicos o desde activistas urbanos. ¿Qué hemos aprendido con estas rondas? Tanto los perfiles urbanos como los rurales, las mujeres y los hombres encuestados entienden la matriz y conversaciones como herramientas eficaces para concienciar a los agricultores convencionales sobre la transición, la idoneidad y la posibilidad de la transición agroecológica. Sin embargo, una mayoría del público objetivo de los agricultores convencionales parecían sentirse más conectados con elogio, con el lenguaje, con los símbolos, en general con lo que transmitía, ¿no? Que era mucho más emocional, menos información literal, digamos, ¿no? O más vinculada con lo material. Os comentamos en la primera sesión, en la presencial en Madrid también, que aunque había otra pregunta en esta encuesta online que decía ¿qué tipo de vídeos te gustarían? Y una gran mayoría de la gente que contestó dijo que querían vídeos prácticos de cómo se hacía la transición, luego realmente estos vídeos tuvieron muy poco recorrido, ¿no? Y por eso después hemos vuelto a trabajar sobre lo emocional. El lenguaje y los elementos discursivos utilizados en conversaciones invocan un enfoque más de campesino a campesino, son recibidos como interesantes para todos los grupos, pero quizá generaba distancia por una
planteamiento directo, demasiado directamente partidario por la producción ecológica, las redes alimentarias alternativas, relaciones directas entre producción y consumo. Por ejemplo, en alguna investigación que hemos visto, para un sector importante, el sector agrario convencional, las relaciones directas con el consumo son detestables, o sea, no es que sean algo lejano, sino es algo a rechazar, ¿no? Algo que genera desconfianza y genera enfrentamiento, o sea, posicionamientos como duros contra ello, ¿no? A la vez que la matriz también genera algo como víctimas engañadas que no gustó tampoco, ¿no? Pero vamos, ni a población, a ninguno de los perfiles a los que nos dirigíamos, ¿no? Bueno, el método no es concluyente. Efectivamente, las encuestas online no son concluyentes y por eso el último año hemos hecho algo mucho más, digamos, riguroso, un diseño de investigación más riguroso para ver con qué piensan algunos agricultores de estos vídeos y eso es lo que se presentará en la siguiente sesión junto con ese proceso participativo, etcétera. Sin embargo, sí que creemos que hay diferencias significativas en las respuestas y efectivamente después a nosotros nos pareció obvio, pero antes de empezar con este proyecto no nos parecía obvio que había diferencias muy claras en las respuestas entre hombres y mujeres, entre población residente en el medio urbano y el medio rural, entre agricultores y no agricultores, agricultoras y no agricultoras, y entre producción ecológica y producción convencional. Es necesario considerar todos estos ejes de diferenciación a la hora de pensar la comunicación, ¿no? Y para nosotros sí que quedaba bastante claro, sobre todo para agricultores familiares convencionales, esa necesidad de trabajar en esa política del reconocimiento y de la reparación que reconozca su papel hoy en el sistema agroalimentario globalizado y también en cómo se construyen las políticas agrarias, ¿no? Por ejemplo, cómo se está gestionando hoy, y eso ya visteis que es un debate interno que tenemos incluso en organizaciones ecologistas, temas como el del agua, ¿no? Y la asignación de recursos hídricos, por ejemplo, ¿no? Eh, También otro elemento que salió en el debate de Madrid, para nosotros construir espacios simbólicos para el entendimiento y la comunicación, como lo que creemos que consigue el vídeo de elogio, no significa que la gente vaya a empezar una transición hacia esquemas agroecológicos, sino solamente un espacio desde el que es posible empezar a relacionarnos donde sí que es posible superar este enfrentamiento, esta polarización de la que hablábamos en las primeras diapositivas entre lo urbano y lo rural, entre ecologismo y sector agrario convencional. Con esto ya me callo, espero que os haya resultado un poco interesante y espero que os haya sugerido algunos comentarios y